Muy bien, volvemos a nuestro tema. Como bien dijimos al comienzo, el primer tema que estamos enfocando acá con la licenciada Juana Raquel Mareco es sobre la depresión y suicidio. Vamos entonces a la cuarta pregunta, licenciada, ¿qué es el suicidio? Voy a ser un poco enfática en esto de explicar qué es realmente el acto suicida o qué es este acto en sí que está tan en boga, ¿verdad? Escuchamos por todos lados. Para poder explicar bien el suicidio, incluso vamos a remontarnos un poco a la etimología, ¿verdad? El suicidio proviene de una palabra latina que tiene un prefijo sui, ¿verdad? Que es de sí mismo, ¿verdad? El sí mismo en sí. ¿Y qué es el suicidio? Básicamente es atentar contra uno mismo, atentar contra sí mismo, ¿verdad? En forma deliberada. Es provocarse la muerte en forma deliberada. Eso es el suicidio. Ahora, ¿por qué una persona comete actos suicidas o a partir de dónde una persona puede atentar contra el sí mismo, contra sí mismo? Tenemos que remontarnos un poco también en los antecedentes en sí, personales e históricos de la persona, ¿verdad? Y los más comunes, las características más comunes entre las personas que cometen o cometieron suicidio, tiene que ver con una desesperación. La persona que ha intentado suicidarse o lo ha logrado, generalmente ha estado dentro de un estado desesperante, como que no hay salida. Ya no hay salida ante lo que se viene o ante lo que va a presentarse. Entonces opta por esto que decíamos al principio, sacarse la vida, ¿verdad? O provocarse la muerte a sí mismo en forma deliberada. Para que los familiares, los amigos, los compañeros de trabajos o el entorno de ese paciente pueda tener una idea o no, o una leve sospecha de que esta persona tenga esa tendencia suicida, tenga esa tendencia a querer autoeliminarse. ¿Qué síntomas o qué características principales o llamativas presenta así una persona que tiene la tendencia al suicidio? El tema en sí nuestro hoy, verá que enfoca depresión y suicidio, por eso tocamos el tema de depresión antes, porque también tenemos que entender que la persona que finalmente comete un acto suicida o ya intentó un acto suicida, probablemente, aparte de la desesperación, de estar pasando por una desesperación, también tiene ciertos o un diagnóstico depresivo, desde leve a mayor o a clínico, ¿verdad? Generalmente las personas que cometen o intentan un acto suicida tienen un diagnóstico de depresión. Las personas con un trastorno límite de personalidad, con un trastorno afectivo fuerte, son las que generalmente terminan cometiendo un acto suicida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir detectando, verdad, esto? Si de repente una persona que ahí a lo mejor está todos los días trabajando conmigo y mi escritorio queda al lado de su escritorio y un día me viene la noticia que se suicidó, ¿verdad? Y yo nunca me di cuenta. Generalmente esto es muy típico ante las personas que dicen todos los días compartíamos y yo ni siquiera sabía. Entonces viene una especie de culpa del entorno, ¿verdad? Lo mismo con la familia, lo mismo incluso con pacientes, ¿verdad? Que a veces nosotros nos enteramos después esto, ¿verdad? Entonces, las personas que intentan o cometen actos suicidas tienen también características muy fijas, ¿verdad? Como también los que sufren depresión. Por lo general son personas que hacen alarde de que lo van a hacer. Esto hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, quiere nomás llamar la atención, ¿verdad? Muchas veces esto no es así, ¿verdad? Una persona que
tiene esta tendencia, por lo general anuncia esto. Anuncia que quiere o desea acabar con su vida, o que quiere hacer algo que atente contra su vida, y esto muchas veces lo tenemos que escuchar. A veces la simple escucha es un alivio, es un alivio para la persona. Entonces, desde indicios de querer quitarse la vida, hacen muchos gestos, las personas hacen muchos gestos de muerte, en los símbolos, por ejemplo, qué sé yo, fotos con indicadores de que van a, por ejemplo, sacarse la vida, de la manera que lo decidan, ¿verdad? Pero tiene que ver con los gestos. También los avisos que se da. Entre los más jóvenes, por ejemplo, suelen dar sus cosas. Suelen repartir sus cosas, suelen regalar sus cosas, ¿verdad? O algunas personas con ya cierto nivel de edad, ¿verdad? Por ejemplo, dicen que están dejando todo arreglado. Esas son señales, ¿verdad? Señales de que algo también quiere cometer, ¿verdad? Esto de, como decíamos hace rato, hacia el sí mismo, un atentado deliberado hacia sí mismo, ¿verdad? Entonces estas son muchas veces cuestiones así muy solapadas, pero muy presentes también dentro de los actos suicidas. Sí, realmente este punto es bastante importante, porque en mi vida profesional, viviendo y trabajando en los distintos hospitales, cuando estamos en presencia de un acto suicida, ¿verdad?, siempre escuchamos que familiares y amigos comentan de que algún dato, alguna señal, el paciente, la persona que se suicidó ya estaba lanzando, ¿verdad?, en su entorno familiar, en su entorno laboral, en su entorno social, ¿verdad? Y siempre comentan, ahora que en redes sociales se lee mucho, en todas las redes sociales la gente comenta de por qué fulano o sultana se quitó la vida. ¿Será que los familiares no se daban cuenta de algún aviso que estaba dando de que se iba a quitar la vida? Algún amigo, porque siempre una persona tiene un amigo o una amiga confidente, a quien se confía casi todos sus problemas, sus triunfos y sus derrotas, ¿verdad? Importante eso, que el familiar esté atento, ¿verdad?, en el día a día de la persona que tiene esos rasgos solapados así, de que tiene una tendencia depresiva, ¿verdad? Porque siempre la gente dice, se comenta mucho, sea verdad o no, o falso, que la persona con rasgos depresivos y que va entrando inclusive en depresión, que el punto final de una depresión es el suicidio, termina quitándose la vida. Entonces es muy importante entonces acotar esto a los televidentes, que estén un poco atentos, ¿verdad?, en la aptitud, en la vida estudiantil, en la vida laboral de las personas de su entorno, ¿verdad? Porque como bien dijiste hace rato, muchas veces uno está conviviendo casi diariamente con una persona que al día siguiente llegas en un mismo lugar laboral y te encontrás con la noticia bomba que se quitó la vida, y él aparentemente, esa persona nunca dio un indicio de que podría haberse quitado la vida en algún momento dado. Entonces, pero siempre se comenta mucho eso, que la persona que se suicidó ya estaba dando señales ya en días o semanas anteriores que iba a llegar a esta situación. Sí, así mismo. Por eso que es tan importante, doctor, de la audiencia también, estar atentos a las señales, como lo estaba mencionando usted mismo, ¿verdad? Hay tantas señales que a veces nos dan las personas cercanas o lejanas a nosotros, los hijos, los adolescentes, los jóvenes, incluso a veces también la gente de la tercera edad, porque si vamos a ir también a cifras, a nivel mundial, las personas con mayor tendencia a sacarse la vida, a suicidarse, son personas de tercera edad, a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, justamente ese desespero, probablemente ya una vida sin sentido, una enfermedad terminal,
suele llevar a esto, ¿verdad? Y los ancianos, si vamos a esa cifra específicamente, es como que optan por esto antes de que, digamos, como que la vida le arrebate, o la muerte le arrebate la vida, mejor dicho. Entonces optan por esto. Es muy alto ese índice a nivel mundial, poblacionalmente hablando, ¿verdad? Y todas estas cuestiones que mencionamos, a veces los jóvenes mismos, ¿verdad? Que antes, yo recuerdo que anteriormente se escribían cartas, o sea, se hacían cartas y se dejaba ahí, ¿verdad? Y después se cometía el acto. Ahora también la tecnología misma ha evolucionado tanto que uno ya en su propio muro ya publica que va a suicidarse, ¿verdad? Y a lo mejor uno lo toma como una especie de que está nomás, digamos, queriendo llamar la atención y todo eso, pero sin embargo lo llega a cometer. Son señales que tenemos que seguir también nosotros atendiendo, sobre todo nosotros que estamos en el ámbito de la salud, ¿verdad? Muy importante lo que dijiste recién, licenciada, porque en los muros sociales de todas las redes, uno ve que de repente una persona lanza así y dice, ay, estoy cansado de la vida, ay, me quiero morir, ¿verdad? Entonces, si esa persona tiene un amigo, una amiga, confidente, yo creo que lo más prudente es que en privado esa persona le haga una pregunta a esa persona que está haciendo ese comentario a nivel social, viralizando su estado de ánimo, su malestar, ¿verdad? Porque muchas veces una llamadita o un mensaje demostrando preocupación hacia esa persona, tal vez le puede salvar la vida. Porque al fin y al cabo es estar otra vez, ¿verdad? Es poner un poco ese hombro, poner el oído de escucha, porque realmente todas las personas, independientemente del trastorno que uno esté pasando, independientemente de la situación, uno necesita a veces esa escucha. Eso es lo que uno necesita, esa escucha activa o pasiva también muchas veces. No es solucionador probablemente del malestar o del problema, pero sí es ese momento prestado, ¿verdad? Ese facilitarle al otro una atención. Como si fuese que el paciente que está con su estado de ánimo deprimido estuviera en un ambiente donde no encuentra luz por donde salir, no encuentra un camino por donde salir, se encuentra como si fuese que está en un laberinto, en un callejón sin salida, ¿verdad? Aquí quisiera salir un poco de las preguntas que estaba programando, ¿verdad? Muchas veces las consultas en las clínicas psicológicas, con las licenciadas en psicología clínica, se dificultan mucho porque prácticamente ustedes en su trabajo clínico hacen ese trabajo de recepción de todo lo que es el vivir de un paciente, ¿verdad? Por eso las consultas psicológicas muchas veces en las primeras consultas es 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y media tarda, ¿verdad? Y son consultas que en sus primeras etapas tienen que ser frecuentes. Cuanto más frecuente y con menos intervalo de tiempo es lo mejor, ¿verdad? Y el paciente o la paciente que venga en un estado de ánimo ya bastante avanzado no colabora mucho en ese sentido. Y también para que ese paciente asista a sus controles y consultas clínicas psicológicas periódicamente, depende mucho del entorno y el acompañamiento familiar. Si el familiar no acompaña, no empuja, no estira el carro junto, generalmente no hay éxito. En la tercera, cuarta consulta psicológica, el paciente abandona su tratamiento y entra de nuevo en picada. ¿Es así o no, licenciada? Sí mismo es, doctor. Es todo un desafío, ¿verdad? Es un desafío porque generalmente también el último lugar donde llega el paciente con una crisis, ¿verdad? Un alto grado de malestar, sufriente, ya con una depresión clínica severa. El último lugar donde llega es en el consultorio del psicólogo.
o de la psicóloga, ¿verdad? Generalmente se va, recorre, le es más fácil incluso atravesar monte, ¿verdad? Un montón de lugares para ir hasta, qué sé yo, un médico, ¿verdad? Un chamán, alguien que le va a soplar algo así, cree que le va a sanar, ¿verdad? Y también, bueno, yo siempre considero que si él cree, ¿verdad? Hasta incluso puede ser salvable, ¿verdad? Pero también está algo que hay que determinar con ciencia, ¿verdad? Y a veces el lugar ya o el tiempo en el que llega la persona, ya existe un malestar profundo. Ya probó, ya incluso ya tuvo un intento de suicidio, ya se provocó una autolesión, ¿verdad? Entonces, llega y existe esto que nosotros comúnmente llamamos una sesión catártica. Las primeras sesiones son catárticas, viene, ¿verdad? Llora, se lamenta, se plaguea, hasta que podamos entrar en trabajar ya el asunto, ¿verdad? Pero de hecho que esos momentos es lo que necesita también una persona, ¿verdad? Y por ende las personas, por ejemplo los esposos o por ejemplo también las madres o el que suele acompañar muchas veces, porque ahora ya te veo bien, ¿para qué te vas más? ¿Verdad? O ya es suficiente, o estás gastando mucho, ¿verdad? Porque bien también sabemos que tiene un costo. Entonces, pero si ahora estás muy bien, ¿verdad? Y el alta aún no fue dado, porque también dentro de las consultas psicológicas existe el alta del psicólogo, para poder decir, bueno, ahora estás en condiciones o tenés los mecanismos defensivos adecuados como para enfrentar también diversas situaciones. Es muy importante acotar también en cuanto a las consultas psicológicas y el tratamiento psicológico, ¿verdad? Que hay un tabú o una creencia de que si se le dice a una persona, vos tenés que consultar con un psicólogo, o usted tiene que consultar con una psicóloga, en medio que parece que la persona ya se siente ofendida. Dice, usted me está tratando de loca, usted me está tratando de loco. No. Hay que tener en cuenta, licenciada, no sé si es porque nosotros leemos muchos informes que vienen de otras ciudades, de otros países, por ejemplo, aquellas personas que son famosas, tanto en el ámbito artístico como en el ámbito deportivo, por decir un nombre, poner Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, esos cantantes famosos, por ejemplo, cada uno de ellos tienen sus psicólogos, cada uno de ellos tienen su psiquiatra, justamente para poder administrar esa fama y ese dinero que están gastando, que están ganando, ¿verdad? No es que uno necesite de un psicólogo o de un psiquiatra porque está loco, no. El psicólogo, el papel del psicólogo y el papel del psiquiatra es justamente para que nosotros, en nuestro auge de victoria, en nuestro auge de suceso y de ganancias, podamos administrar ese momento con la ayuda de personas especializadas en que nos ayuden a mantener el equilibrio emocional. Porque de la noche a la mañana uno se vuelve famoso, y de repente, si uno no sabe administrar ese momento, también termina cometiendo fechorías, crímenes, se vuelven delincuentes inclusive, y algunos teniendo toda la fama del mundo, teniendo toda la plata del mundo, igual se suicida. Porque no tuvo un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, para poder ir administrando ese equilibrio emocional que se necesita cuando uno va ganando fama, va ganando dinero y va teniendo éxito en cualquier actividad que nos toque desarrollar. Muy bien, bueno, tenemos unas 3 últimas preguntas que queremos hacerle a la licenciada, pero vayámonos a un pequeño descanso y ya volvemos enseguida.